Hola amigos, continuemos con este tutorial de Vue.js y hoy veremos las rutas dinámicas en Vue Router. Bien, empecemos. Continuaremos con el proyecto del video anterior y veremos lo que son las rutas dinámicas en Vue Router. Básicamente es cómo pasar parámetros en las URLs y cómo recuperar estos parámetros con Vue Router. Bien, para eso lo que haremos será lo siguiente. Nos crearemos unos cuantos componentes. El primero será user_component.vue. También nos crearemos lo que es user.component.vue. UserComponent mostrará un listado de lo que son los usuarios, y con UserComponent lo que veremos será el detalle de cada usuario. Muy bien, en la parte de UserComponent lo que haremos será agregar las secciones de Script, Setup y también lo que es el template. En esta parte importaremos lo que es la función reactive de Vue y nos definiremos una constante a la que llamaremos usuarios, que será igual a reactive, y en acá le mandaremos lo que es un array que contendrá una lista de usuarios. Le pondremos acá id user, 2.1, y name, 2 algún nombre, tal vez Juan. Ok, podemos replicar esto unas 3 veces y acá le cambiaremos lo que son los IDs. Le pondremos del 1 al 3 y este será tal vez Pedro y este es Raúl. Le damos guardar y lo que haremos en el template será mostrar esta lista de usuarios. Primeramente agregaré lo que es un título. Le pondré acá lista de usuarios. Ok, y acá le pondré una etiqueta de UL para una lista no organizada. Le pondré acá el i y acá haré uso de lo que es el before, la directiva before, el cual será igual a usuario in usuarios, y acá utilizaré también lo que es el key para indicarle que la llave primaria será usuario.idUser. De esta forma. Ok, en acá solo mostraré lo que es usuario.name. Ok, ya tengo una lista. En acá me faltó lo que es esta parte. Bien, ahora ingresaré a lo que es la parte de los routes y lo que haré será importar el componente users, este de acá, y lo que haremos será también acá agregar una nueva ruta. Le pondré aquí el path que será igual a slash y acá le pondré users, coma, y acá el componente será userComponent. Le doy guardar y también ingresaremos a lo que es el componente principal para poder agregar un nuevo enlace. Copiaremos toda esta parte de acá y acá le pondremos lo que es la ruta users. Acá le pondremos users, acá le damos guardar y acá le daremos lo que es npm random para poder ver cómo queda. Ingresamos y fíjense, tenemos lo que es login, aquí users y la lista de usuarios. Bien, lo que haremos será lo siguiente. Acá agregaremos un enlace para poder ver el detalle de cada uno de estos usuarios, para lo cual enviaremos un parámetro en la URL. Veamos cómo. Ingresaremos a lo que es UsersComponent. Y acá, en la parte donde imprimimos los usuarios, lo que haremos será agregar lo que es el componente routerLink. Este componente también tenemos que importarlo en esta parte. Le pondremos acá import, aquí routerLink. Ok. En acá le pondré el texto ver detalle. Y en la propiedad to del routerLink lo que haré será colocarle /user. Le doy guardar e ingresaré al componente user.component. En acá agregaré las secciones de script con su atributo setup. También agregaré la sección del template. Muy bien. En acá le pondré de título detalle del usuario. Acá le pondré tal vez un br. Acá le pondré de esta forma id user, acá le pondré tal vez de esta forma nombre. Le doy guardar y también tengo que agregarlo en la ruta de esta forma. Puedo copiar toda esta parte y colocarlo acá. Solo se llamará user y acá utilizaremos lo que es el user component, para lo cual tengo que importarlo. Acá le pondré import user component. Ok, y acá utilizaré lo que es user component. Le doy guardar y probemos. Le doy refrescar y fíjense, ya me manda la nueva vista. En esta parte lo que tengo que hacer es mandar un parámetro en la URL, es decir, el ID del usuario.
para que me pueda obtener los datos de ese usuario. ¿Y cómo hacemos eso? En el código lo que haremos será lo siguiente. Iremos a la parte de rutas y lo que haremos será agregar una propiedad más, que será name, para asignarle un nombre a esta ruta. En este caso le pondremos solamente user. Le doy guardar. Y también lo que necesitamos es especificar acá el parámetro que va a recibir. En este caso le pondré id user. De esta forma. Muy bien, tengo ya el nombre y la propiedad del parámetro. Ahora, en user component lo que haré será lo siguiente. Y en acá modificaré lo que es el router link. Pondré 2 puntos para establecer un enlace y ya no especificaré lo que es la user. Haré de esta forma. Le pondré aquí 2 llaves y utilizaré lo que es la propiedad name. 2 puntos y acá le pondré el nombre que le pusimos a la ruta, en este caso user. Y luego puedo especificar lo que son los parámetros. Le colocaré primero lo que es id user, 2 puntos y acá el valor, en este caso sería usuario.iduser. Le coloco esto acá, le doy guardar y probemos. Estoy en users y haré clic en lo que es ver detalle. Y fíjense, ya me manda lo que es el parámetro del usuario. Si regreso a users y voy a lo que es Pedro, me manda lo que es el parámetro. Ok, de esa forma puedo mandar los parámetros, pero ¿cómo puedo recuperarlos en el componente user? Para eso lo que haremos será lo siguiente. Iremos al componente, user component, y lo que haremos será lo siguiente. Agregaremos o importaremos una función. En este caso será useRoute, este de acá, que es de viewRouter. Lo que haremos con esta función es poder obtener los parámetros o los datos de la ruta actual. Para eso nos definimos una constante, a la cual llamaremos routes o route, que será igual a nuestra función useRouter. Y de esta forma podemos obtener algunos parámetros de nuestra ruta actual. Podemos utilizar un console.log y ver lo que nos muestra. Haremos router, le damos guardar y acá ingresaremos a lo que es Juan y fíjense, nos devuelve un objeto proxy y tiene estas propiedades: full patch, hash, meta, name, params. En este caso lo que nos interesa es params, donde se encuentra lo que es el id user. Muy bien, lo que podemos hacer entonces es .params. Refrescamos y fíjense, tenemos acá el id user. Entonces lo que podríamos hacer también es lo siguiente. Acá le podríamos colocar entre dobles llaves route.params.id user. Le doy guardar y fíjense, ya me devuelve lo que es el parámetro, el id. Muy bien. Ahora, ¿cómo puedo mandar más parámetros? Lo que podemos hacer es lo siguiente. En la parte de route podemos especificar también otro parámetro de esta forma. Le puedo colocar acá name. Le doy guardar. Y en la parte de users component puedo agregar en la parte de params lo que es el name. Le puedo colocar aquí coma name, 2 puntos igual a usuario.name. Y en la parte del user component lo que tendría que hacer es también recuperar ese parámetro. Puedo copiar toda esta parte y colocar acá lo que es name. De guardar, voy acá a usuarios y puedo ver acá tal vez en Juan, acá está en la URL los parámetros, el ID del usuario y el nombre. Bien, en esta forma lo que estoy haciendo es direccionar a otra página utilizando el template. Pero ¿qué pasa si quiero hacerlo desde el script? Veamos cómo. En user component lo que haré será agregarme un botón. En acá le pondré de esta forma. Tal vez un byte y acá un botón. Type button y acá le pondré ver detalle. Y aquí utilizaré la directiva click. Ok, y en acá lo que haré será llamar a la función ver detalle, al cual mandaré lo que es el usuario.iduser. También puedo mandar lo que es el usuario.name. Muy bien. Le doy aquí Ctrl C. Y en acá lo que haré será definir esta función. Function. En acá le pongo ver detalle. Esto recibe lo que es un ID user y un name. Muy bien. Y para poder redireccionar a otra página lo que tengo que utilizar es básicamente el useRouter. Con esta función lo que puedo hacer es acceder al enrutador. De esta forma. También tengo que definirme acá una constante a la cual llamaré router, que será igual a nuestro useRouter. Muy bien, y en esta parte lo que tengo que hacer es utilizar router.push. Y en acá tengo que especificar básicamente toda esta parte. Lo copiaré y lo pegaré acá. Acá me falta una llave y listo.
En esta parte lo que tengo que hacer es quitar esto de acá y también esto de acá. Muy bien. Le doy guardar y probemos. Le doy refrescar y haré la prueba con Pedro. Ver detalle. Y fíjense, funciona. Entonces desde las dos formas podemos hacerlo, desde el template y desde el script. Podemos ir a otra página. Incluso podría hacer lo siguiente. Podría colocar acá una ruta intermedia. Por ejemplo, le podría colocar persona. Le doy guardar. Y fíjense, ingresaré a lo que es usuarios e iré a lo que es ver detalle de Juan. Fíjense que se colocará todo lo que es la parte de persona y me mostrará los datos. Es bastante útil cuando trabajamos con lo que es name, así no nos preocupamos tanto por la parte del path. Ahora hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando trabajamos con un componente y solo cambiamos lo que es el parámetro, en este caso lo que se hace no se destruye el componente, sino que se vuelve a reutilizar, es decir, se mantiene la instancia del componente, lo cual puede traer algunos inconvenientes porque los hooks del ciclo de vida no se volverán a ejecutar. Me refiero a lo siguiente. En esta parte del user component lo que haré será lo siguiente. Imaginemos que tenemos lo que es la función onMounted. onMounted en acá. Y lo que hará esto es básicamente tal vez obtener los datos del usuario. Le pondré obteniendo datos del usuario. Ok. Acá le puedo colocar coma routes.params.id user. Ok. ¿Se acuerdan que este onMounted es un hook del ciclo de vida que se ejecuta cuando el componente se monta? Muy bien, fíjese esa parte. Lo que haré será ingresar a uno de estos, por ejemplo a Raúl. Fíjese que acá me muestra el mensaje obteniendo datos del usuario. Es porque la función o el hook de onMounted se ha ejecutado, porque el componente se ha montado en el DOM. Pero, ¿qué pasa si desde acá solo cambiamos el parámetro? Me refiero a lo siguiente. En acá lo que haré será utilizar lo que es un router link. Acá le pondré ir a usuario 1. En acá le pondré lo que necesitamos. 2 puntos to y acá le pondré igual a esta parte. Le pondré que me mande a lo que es el componente user. Y acá los parámetros que necesitamos son id user, 2 puntos al 1, coma, name. Le pondré algo estático para probar. Muy bien. Ingresaré a lo que es Raúl. Fíjense, se ejecutó lo que es el onMounted, me muestra el mensaje, pero cuando vaya a esta opción de ir al usuario 1, lo que estoy haciendo es utilizar la instancia del componente user. Y fíjense, me cambia los datos acá y también lo que es acá el parámetro, pero no se vuelve a ejecutar lo que es la función hook del onMounted. Es por eso que se debe tener cuidado en esta parte. Pero para poder evitar este problema lo que podemos utilizar son los watch. Veamos cómo. En acá lo que haremos será lo siguiente. Aparte de esto utilizaremos lo que es el watch, este de acá, y utilizaremos la función de getter, en este caso para el parámetro, por ejemplo router.params.id user. Estaremos vigilando que este parámetro cambie. Si cambia, entonces ejecutaremos alguna función. En este caso podemos colocar acá new id, y el all id. Y aquí podemos ejecutar tal vez una opción para obtener los datos de su usuario. Le damos control C y aquí control V. Y aquí le pondré obteniendo datos del usuario con watch. De esta forma. Le doy guardar y probemos. Iré a usuarios, refrescaré y también ingresaré a lo que es Pedro. Fíjense, se ejecutó el onMounted. Pero cuando cambie acá al usuario 1, se ejecutó el watch. Y acá me indica obteniendo datos del usuario con watch. Bien, de esa forma podemos solucionar ese problema. Eso solo pasa cuando cambiamos lo que es el parámetro y nos mantenemos en el mismo componente, porque si vamos a usuarios y volvemos a entrar a otro usuario, sí se ejecutará lo que es el onMounted. Bien, por último veremos el tema de las páginas no encontradas, o error 404. Para eso haremos lo siguiente. En la parte de acá nos crearemos un nuevo componente. Le pondremos acá notFound.component.view. Ok. Agregaremos las secciones de script, el template, el cual solo tendrá esta parte, un h1 indicando el error 404 notFound. Y en la parte de las rutas lo que haremos será lo siguiente. Podemos colocar acá al principio una nueva ruta, que será justamente para las páginas no encontradas. Le pondremos acá lo siguiente, en path le pondremos
slash 2 puntos y acá le pondremos una variable path match y acá utilizaremos una expresión regular, en este caso para todas las rutas, y lo que haremos será utilizar el componente que tenemos que importarlo acá, será import not found component y usamos este en esta parte. Bien, en este caso estamos definiendo una ruta para las páginas que no existan en esta parte de acá. Probemos, le damos guardar y en acá lo que haremos será cambiar esto. Podemos colocarle tal vez, si vamos a login, acá le podemos colocar tal vez logout. Eso no existe. Y fíjense, no existe. Pero si voy a home, a login, a user, sí, este existe. Acá le puedo cambiar aquí a tal vez solamente un parámetro de el ID. Fíjense que no existe, porque ese patrón no existe, necesita 2 parámetros. Bien. Básicamente de esta forma funcionan lo que son las rutas dinámicas, pero hay mucho más en la parte de la documentación, por ejemplo las expresiones regulares, que son un tema bastante interesante y que deberías darle una revisada. Bien, pero es todo por hoy, espero que haya sido de tu interés y te sirva. Si es así, por favor apóyame con un like y si quieres más contenido como este, por favor suscríbete y no olvides activar la campanita. Gracias, hasta la próxima.